La resistencia es uno de los problemas más grandes actualmente en la agricultura porque hay productos que ya no funcionan contra algunas plagas, sobre todo contra algunos ácaros, ¿sí? El modelo que nosotros vamos a utilizar para este video es el de Tetranicus urtice, que es el top 1 de individuos o artrópodos resistentes a lo que serían los acaricidas. Primero vamos a ver por qué dejan de funcionar los acaricidas en una población resistente. Normalmente nosotros en campo no vemos las diferencias genéticas que existen dentro de una población. Nosotros vemos las diferencias fenotípicas, pero en el genotipo o en el ADN hay algunas diferencias que están dadas por una reproducción sexual, porque hay una recombinación del genotipo del padre y del genotipo de la madre, pero también por unas mutaciones que se dan al azar y es natural que se dé. Esas mutaciones pueden implicar algunas ventajas o desventajas dentro de una población, en este caso de Tetranicus urtice, la arañita roja. Por ejemplo, una ventaja puede ser un ciclo de vida mucho más corto, es decir, en el tiempo pueden tener más generaciones. Eso es una ventaja y eso lo puede provocar, como ejemplo, lo estamos utilizando, una mutación. Ahora, una desventaja, ¿cuál podría ser? Como ejemplo, digamos que esa mutación puede implicar que los palpos gustativos para determinar cuál es el alimento más nutritivo, cuál es el lugar de alimentación más adecuado, donde pueden pararse a alimentarse y a dejar también las otras generaciones para que se alimenten allí, digamos que esa mutación pudo implicar que esos palpos gustativos fueran menos sensibles. Eso es una desventaja. Y pues ya entramos en el tema de lo que sería la resistencia. Claro, la resistencia nosotros lo vemos como una ventaja, pero esa resistencia es una ventaja siempre y cuando esté el mecanismo de acción de esa molécula que nosotros estemos utilizando, que la hace más, digamos así, poderosa dentro de la población porque puede resistir. Entonces, para hablar de esa resistencia, vamos a denominar a los resistentes como R y a los susceptibles como S, ¿vale? Entonces, normalmente en una población que es susceptible, cuando estamos hablando de poblaciones que la mayoría de esa población mueren con la aplicación de un insecticida, puede que haya una proporción pequeña que ha sufrido alguna mutación y que esa mutación implique que ya no muere a una dosis determinada del tratamiento al que se muere la mayoría. Si hacemos una aplicación a esta población, que normalmente lo que nosotros encontramos en campo, pues obviamente esa pequeña proporción que tiene esa característica genética de resistir a ese tratamiento, a ese mecanismo de acción, pues va a sobrevivir. Y también va a sobrevivir una pequeña parte que, digamos que no entró en contacto con el acaricida. Sí, eso pasa en campo. Entonces, quienes sobrevivieron son los que van a dar origen a la siguiente generación, y como la resistencia es genética, va en el ADN, va a pasar a una proporción de los individuos de una población determinada. Entonces, va a crecer la proporción dentro de esa población que nosotros tenemos en el campo. Ahora, si nosotros seguimos aplicando el mismo mecanismo de acción, pues vamos a seguir seleccionando los mismos genotipos que tienen esa característica de resistencia y son ellos quienes van a dar origen a la siguiente generación. Por lo tanto, sigue aumentando la proporción de resistentes versus la proporción de susceptibles. Y si seguimos aplicando el mismo mecanismo de acción, puede ser el mismo acaricida o otro acaricida, pero que tenga el mismo ingrediente activo y por lo tanto, incluso puede ser otro ingrediente activo, pero que pertenezca al mismo grupo IRAC o al mismo mecanismo de acción, seguimos seleccionando los mismos genotipos y vamos a llegar a unas poblaciones que son resistentes gracias a algo que se llama la presión de selección. Estamos generando una presión sobre esa población y estamos seleccionando solamente unos genotipos. ¿Cuáles son esos genotipos? Los que se pueden defender o sobrevivir a las características que en ese medio, que se encuentran en ese medio. Entonces, la presencia de ese mecanismo de acción, generación tras generación, está seleccionando los ácaros resistentes, los que tienen esa característica genética ya determinada en su ADN. Pero ¿qué es lo que pasa? Esa característica de resistencia normalmente es una ventaja, pero cuesta en ausencia de ese mecanismo de acción que es el que hace que esa
que esa característica genética o que esa mutación sea una ventaja. Incluso podemos hablar de que es una ventaja temporal, siempre y cuando permanezca ese mecanismo. Y eso se llama como fitness cost, o el costo de aptitud o el costo de la resistencia, ¿sí? Vamos a entrar en detalle en este tema porque gracias a eso, gracias a que se da de esa manera, nosotros podemos manejar y prevenir la resistencia. Veamos que estos autores en el 2017 que evaluaron el fitness cost de diferentes puntos de mutación que tenían unas poblaciones de Tetranicus urtice, encontraron lo siguiente. Encontraron que aunque las mutaciones de resistencia podían tener claramente ventajas bajo la presión de selección de un acaricida determinado con un mecanismo de acción determinado, eso podría transmitir efectos pleiotrópicos negativos sobre otros aspectos de aptitud. ¿Esto qué quiere decir? Que podía afectar otras características de su biología en ausencia de la presión de selección que había seleccionado esos genotipos resistentes. Por lo tanto, es probable que la resistencia desaparezca en ausencia de un tratamiento con un insecticida o acaricida en el caso de Tetranicus urtice, y de esta manera se puede manejar la resistencia porque se puede revertir en términos poblacionales. Veamos este estudio que hicieron Nicastro y colaboradores en el 2011, en el cual evaluaron en ausencia de un mecanismo de acción dos poblaciones, una resistente a la milbemectina y otra susceptible a la milbemectina. Veamos cómo resultó esto que ellos evaluaron. En primera instancia, encontraron que la cepa resistente mostró un periodo de desarrollo juvenil más largo para las hembras. ¿Cómo así un periodo juvenil? Sí, de huevo a adulto. Sabemos que las arañitas rojas pasan por varios estados, iniciando con huevo. Luego hay unos estados de desarrollo que se llaman ninfas. Bueno, hay una que se llama larva, que es la primera, que tiene 6 patas. Luego siguen unas que son estados ninfales, unos activos, otros quiescentes y finalmente llega la adulta. Esta es la etapa juvenil. Si ustedes quieren obtener este material, lo pueden descargar gratis en la descripción de este video. Les recuerdo que se pueden suscribir, le pueden dar me gusta a este video, pueden compartirlo, activar la campanita para que YouTube les avise cuando nosotros estemos subiendo más contenido. También quiero informarles que tenemos un curso donde vamos a ampliar mucho lo que es la biología y también el manejo integrado de la arañita roja. Esto también pueden conseguir el link en este video, en la descripción. Y también tenemos otro curso que es sobre el control químico y también hablamos sobre la resistencia, si quieren profundizar de manera general, es decir, para todos los artrópodos, ¿vale? Entonces seguimos aquí con el estudio de caso del que estamos hablando. Entonces, esas cepas resistentes que ellos evaluaron, en ausencia obviamente de la milbemectina, encontraron que el periodo de desarrollo juvenil, es decir, de huevo adulto, era más largo para las hembras. Veamos, los susceptibles de huevo adulto duraban 9.25 días, en cambio los resistentes 9.6 días. Eso, aunque a simple vista puede, digamos que nosotros decimos, bueno, no es tanta la diferencia. En realidad sí hay bastante diferencia porque llegan mucho más rápido los susceptibles a la etapa reproductiva, llegan más temprano que los resistentes. ¿Eso qué va a implicar? Que van a tener más crías y por lo tanto la proporción de susceptibles versus resistentes va a crecer a favor de los susceptibles, por lo tanto se va a ir perdiendo esa proporción de resistentes a lo largo del tiempo. También encontraron que esa cepa resistente, en ausencia de la milbemectina, al cual eran resistentes y la cual le daba esa ventaja de resistencia, mostraron una menor fecundidad. Las hembras mostraron una menor fecundidad. Y recordemos que cuando hablamos de fecundidad, estamos hablando de posturas, de la oviposición. Encontraron que los susceptibles o las hembras susceptibles duraban más de 18 días ovipositando. En cambio, las resistentes solamente 14 días, casi 15 días. Entonces hay una diferencia de más de 3 días, que eso también va a implicar que van a crecer más rápido las poblaciones susceptibles que las resistentes, y también se va a favorecer esas susceptibles en la proporción susceptible resistentes de la población que nosotros tenemos en nuestros cultivos, ¿sí? Y pues eso fue lo que encontraron en este estudio. También evaluaron una mayor proporción de machos en la progenie, y eso ¿qué significa? Esto fue medido en términos de longevidad. Los machos susceptibles, las hembras susceptibles duraban más que las hembras resistentes.
¿sí? Veamos, 19.35 días para las susceptibles y para las resistentes 15.76 días. En cambio, los machos duraban más los resistentes que los susceptibles. Eso en el tiempo implicaba que hubieran más machos que hembras en los resistentes, y en los susceptibles al contrario, iba a haber mayor proporción de hembras que machos. ¿Eso qué significa? Que hay una mayor reproducción potencial en susceptibles, porque las hembras son quienes se reproducen ya sea sexualmente o asexualmente, ¿sí? Asexualmente pueden poner también huevos, entonces obviamente esa proporción de susceptibles iba a crecer más y esa proporción susceptible versus resistente iba a irse más hacia los susceptibles. También evaluaron la tasa reproductiva neta, que se conoce como RO también, que es el número promedio de descendientes que nacerían de una hembra, y que encontraron que en susceptibles sería mayor el número de descendientes por hembra que en resistentes. Encontraron en susceptibles casi 58 y en resistentes casi 37. La diferencia es bastante significativa. En la tasa intrínseca de crecimiento poblacional encontraron, esto lo que mide es el número de hembras por hembra, y eso pues también va a favorecer la reproducción y el crecimiento de la población. Encontraron también que era mayor en los susceptibles que en los resistentes. Es decir, que se está favoreciendo, en ausencia de la milbemectina, se está favoreciendo más los genotipos susceptibles que los genotipos resistentes. Por lo tanto, la proporción de susceptibles va a crecer más y la de resistentes cada vez se va a reducir más, perdiendo así esa característica de resistencia en el tiempo. Y la tasa finita de crecimiento, que mide el número de individuos que se agregan a la población por individuo y por unidad de tiempo, lo que se vio fue que también era mayor los susceptibles. Es decir, en términos prácticos, los susceptibles agregaban o crecía más la población de susceptibles que la de los resistentes. Gracias a esto se puede prevenir o manejar la resistencia, porque esa resistencia en la mayoría de los casos implica unas desventajas en términos reproductivos. Entonces, nosotros al ausentar esa en el campo, al ausentar ese mecanismo de acción que está favoreciendo ese genotipo resistente, pues vamos a reducir esa resistencia generación tras generación. Esto no es de un momento a otro, esto tiene que pasar bastantes generaciones para que se vaya diluyendo esa resistencia. Para manejar o prevenir la resistencia, las aplicaciones deben organizarse en ventanas o bloques de aplicación, y esas ventanas o bloques de aplicación están basadas en el mecanismo de acción de lo que serían los acaricidas o los insecticidas, dependiendo del artrópodo que estemos manejando. Y esas ventanas están definidas por la etapa de desarrollo del cultivo y la biología de la especie, sobre todo la duración del ciclo de vida. Entonces, esto es un ejemplo que tiene Irak, que es la máxima autoridad en términos de resistencia de plagas, y aquí vemos que esas ventanas, la ventana 1, 2, 3 y 4, está determinada por la duración del ciclo de vida y también del ciclo del cultivo, porque hay unas etapas donde es menos susceptible que otras a la plaga, el cultivo, ¿no? Entonces, como sabemos, todo eso tiene una duración y va a depender de la temperatura principalmente. ¿Qué nos recomienda en cuanto a rotación de acaricidas el Irak? Nos recomienda que se apliquen el mismo mecanismo de acción en ventanas sucesivas o en una generación después de otra generación a la que ya se le aplicó ese mismo mecanismo de acción. ¿Por qué? Porque estamos haciendo una presión de selección en más de una generación, estamos seleccionando los mismos genotipos. ¿Qué sí recomienda? Que se utilicen mecanismos de acción diferentes generación tras generación, ¿sí? Se pueden utilizar dos, eso es recomendado, pero es mucho más recomendado si utilizamos más de dos mecanismos de acción, porque la presión de selección cada vez va a ser menor. También es recomendable o se puede aplicar más de una vez el mismo mecanismo de acción en cada ventana o en cada ciclo de vida, pero aquí hay que tener cuidado con la residualidad de estos productos y también con los estados de desarrollo que están presentes en el cultivo, porque nosotros en campo normalmente no encontramos poblaciones que todos estén en estado de huevo y todos estén en estado de adulto. En realidad hay tanto huevos como ninfas como adultos. Entonces lo que recomienda Irak en este caso pues es que sí, es posible aplicar más de una vez en una ventana, pero lo ideal es que se utilicen diferentes mecanismos de acción y una sola aplicación por ciclo de desarrollo. Y se debe evitar rotar productos con
que pertenezcan a diferentes subgrupos, pero al mismo grupo IRAC, es decir, con el mismo mecanismo de acción. A menos de que no tengamos otros mecanismos de acción disponibles para aplicar. Y en cultivos de ciclo corto con múltiples siembras, como es el ejemplo de la lechuga, pues puede ser necesario considerar la duración del ciclo de cultivo como una ventana, ¿sí? Entonces, no podemos aplicar, o no es recomendable, por ejemplo, aplicar el mismo mecanismo de acción en 2 ciclos de cultivo consecutivo. Sí se recomienda cambiar el mecanismo de acción. También se puede aplicar más de una vez un solo mecanismo de acción por ciclo de cultivo, pero el siguiente ciclo de cultivo sí se tiene que cambiar ese mecanismo de acción. Es bastante recomendado, como ya lo venía mencionando anteriormente, utilizar la mayor cantidad de mecanismos de acción que sea posible, porque de esa manera reducimos la presión de selección. Y pues tampoco se recomienda utilizar mecanismos de acción que pertenezcan a subgrupos diferentes, pero que pertenezcan al mismo grupo IRAC o el mismo mecanismo de acción. Entonces estas son las recomendaciones de IRAC. Y nosotros hacemos acá un ejemplo para ver si nosotros rotamos o no rotamos, cómo se va moviendo en la población aquellos ácaros que son resistentes. Veamos, en el de arriba no se va a rotar y se van a hacer aplicaciones cada 15 días, y en el ejemplo de abajo sí se va a rotar un mecanismo de acción por cada aplicación diferente, por cada ciclo de vida o ventana, digámoslo así, pero vamos a alejar las 2 aplicaciones de un solo mecanismo de acción. Veámoslo y así lo vamos a entender más fácil. El color de los ácaros va a representar esa característica genética que tiene para resistir a ese mecanismo de acción. Entonces, si hacemos una aplicación con un mecanismo de acción naranja, digámoslo así para el ejemplo, pues van a resistir a aquellos que tienen la resistencia para ese mecanismo de acción. Si nosotros no rotamos, como en el caso de arriba, vamos a seguir seleccionando los naranjas. En cambio, en el ejemplo de abajo, si nosotros rotamos a un mecanismo de acción azul, vamos a seleccionar solamente aquellos que tienen el mecanismo de resistencia o la resistencia para ese mecanismo de acción azul. Veamos que la cantidad de resistentes va a ser diferente en los 2 casos. Y si seguimos así, en el caso de arriba, si seguimos aplicando el mismo mecanismo de acción, la proporción de resistentes va a aumentar porque generación tras generación se va a seleccionar el mismo genotipo, diferente al caso de abajo, que vamos a seleccionar un genotipo diferente en cada una de las poblaciones. Y de esta manera es que nosotros llegamos a manejar y a prevenir estas poblaciones de artrópodos. Este ejemplo es con Tetranicus urtice, que es el top 1 de resistencia, pero puede aplicar para cualquier otro artrópodo. Si te interesaron estos temas y quieres aprender mucho más, puedes inscribirte en nuestros cursos que encuentras en la descripción de este video, y te recomiendo que le des me gusta, que compartas este video, actives la campanita para que YouTube te avise cuando estemos subiendo este contenido. Nos vemos en el próximo video.